are you looking for? What do you think's there? Well, I've never heard of this Tutankhamun. If I'm right, he is buried here. I knew you were the right chap for the job. Even a great archaeologist can't find what's not there. Does your father know you're here? Not exactly. Whatever was I thinking? Everyone's saying the valley's exhausted. I have to know how sure you are. I can feel it. Give me that key. What's going on? It's war, sir. Come on. Anything can happen. It's an entrance! Carter, can you see anything? Yes, wonderful thing. El meticuloso vaciado y la exhaustiva catalogación de los miles de objetos hallados en la antecámara y el anexo, proceso que demandó semanas de arduo trabajo, solo avivaron la llama de la anticipación. Ahora todas las miradas y la fe del equipo se concentraban en la pared norte de la antecámara. Allí, dos imponentes estatuas del rey, de tamaño natural y recubiertas de resina negra y oro, flanqueaban un nuevo umbral sellado. Este acceso, a diferencia de las entradas exteriores que mostraban indicios de antiguas violaciones, parecía conducir a la cámara principal del sepulcro. La tensión era palpable. Tras meses desde el descubrimiento inicial, y con el mundo pendiente de cada telegrama, Howard Carter se disponía a acceder a esta nueva sección de la tumba. Si bien los hallazgos previos habían asombrado al mundo, la posibilidad de encontrar la cámara funeraria intacta con el sarcófago real representaba el potencial descubrimiento más importante de la expedición y un hito para la egiptología. La apertura oficial de este umbral se programó para el 16 de febrero de 1923, un evento que atrajo una considerable atención y al que asistieron Lord Carnarvon, Lady Evelyn Herbert, funcionarios del gobierno egipcio, dignatarios y representantes de la prensa. La atmósfera estaba cargada de una expectación casi palpable. Carter, con su característica parsimonia y rigor científico, comenzó a desmontar el bloqueo de piedras y argamasa, retirando cada piedra con sumo cuidado bajo la atenta mirada de los presentes. A medida que la abertura se agrandaba, una visión asombrosa comenzó a materializarse en la penumbra iluminada por las lámparas eléctricas. Lo primero que se percibió fue una superficie que parecía ser una pared de oro macizo que ocupaba casi todo el espacio visible más allá del umbral. Por un momento, la naturaleza de esta estructura dorada fue un misterio, hasta que, al retirar más bloques, se hizo evidente que estaban contemplando el lateral de una inmensa capilla o santuario dorado, el primero de una serie de 4, que, como se descubriría más tarde, estaban encajados uno dentro de otro, protegiendo el sarcófago del faraón. La escala y el esplendor de esta primera capilla superaban todo lo que se había encontrado hasta entonces, incluso en la ya repleta antecámara. Lo que Carter y su equipo contemplaron al abrir la cámara funeraria era, en efecto, una sucesión de 4 capillas de madera dorada, dispuestas una dentro de la otra como un juego de cajas rusas, ocupando casi la totalidad del espacio de la cámara. La más externa de estas capillas era una estructura colosal, con unas dimensiones aproximadas de 5 metros de largo, 3 de ancho y casi 3 de alto, construida con paneles de madera de cedro, ensamblados con intrincadas juntas de madera y espigas de bronce. Toda su superficie estaba recubierta con láminas de pan de oro y profusamente decorada con incrustaciones de fayenza azul brillante, formando patrones de símbolos mágicos, protectores como el pilar Diyeth, que representa la estabilidad y la columna vertebral de Osiris, y el nudo Tiet, el lazo de Isis, asociado con la vida y la protección. En el extremo oriental de cada capilla había un par de puertas de 2 hojas,
aseguradas con cerrojos de ébano que se deslizaban en grapas recubiertas de plata. Algunas de estas puertas aún conservaban intactos los sellos de cuerda y arcilla de la necrópolis, lo que indicaba que los ladrones antiguos no habían penetrado hasta las capillas más internas. La segunda y tercera capillas, de dimensiones progresivamente menores, presentaban una forma con techo curvo, evocando el diseño del Per-Wer, el antiguo santuario del Alto Egipto. La cuarta y más interna capilla, que albergaba directamente el sarcófago, tenía un techo plano y podría haber representado el Per-Nu, el santuario del Bajo Egipto. Las superficies de estas capillas interiores también estaban ricamente doradas y adornadas con textos funerarios, extractos del Libro de los Muertos y otras composiciones religiosas destinadas a guiar y proteger al faraón en su tránsito al más allá. Entre la primera y la segunda capilla se encontró un armazón de madera que originalmente había sostenido un gran palio de lino decorado con rosetas de bronce dorado, aunque el tejido se había desintegrado en su mayor parte. El espacio entre las capillas no estaba vacío. Contenía diversos objetos rituales, como remos para la barca solar del rey y vasijas con ungüentos preciosos. El desmontaje de las 4 enormes y frágiles capillas doradas dentro de los estrechos confines de la cámara funeraria representó un desafío técnico de primer orden. Cada capilla estaba compuesta por múltiples secciones de madera que debían ser cuidadosamente separadas, documentadas y extraídas sin dañar las delicadas superficies doradas o las incrustaciones de fayenza, y sin comprometer la estabilidad de las estructuras restantes o las paredes pintadas de la cámara. En esta compleja tarea, la pericia y el ingenio de Arthur Callender, el ingeniero del equipo, resultaron cruciales. Callender, con su experiencia en ferrocarriles y construcción, aplicó sus conocimientos para idear sistemas de andamiaje y aparejos que permitieran trabajar con seguridad alrededor y por encima de las capillas. Supervisó el delicado proceso de desmontar los paneles de cada capilla, numerando cada pieza y asegurando que pudieran ser reensambladas posteriormente en el museo. Su capacidad para resolver problemas prácticos sobre la marcha fue fundamental para el éxito de esta fase de la excavación. El diario de Arthur Mace, otro miembro del equipo, describe las dificultades encontradas, la necesidad de construir andamios y la preocupación constante por la estabilidad de las estructuras y la integridad de los objetos. La labor de Callender, aunque a menudo menos publicitada que la de Carter, fue un ejemplo de la aplicación de la ingeniería a la arqueología, esencial para la preservación de estos tesoros únicos, una vez que las 4 capillas doradas fueron minuciosamente desmontadas y retiradas de la cámara funeraria, una tarea que consumió muchas semanas de trabajo intensivo. Se reveló el núcleo central del enterramiento, un imponente sarcófago rectangular de cuarcita roja. Este masivo cofre de piedra, tallado en un solo bloque, medía aproximadamente 2,75 metros de largo, 1,47 metros de ancho y 1,47 metros de alto. En cada una de sus 4 esquinas estaban talladas en pintos en alto relieve las figuras de 4 diosas protectoras: Isis, Neftis, Neit y Selket. Estas deidades, con sus brazos y alas extendidas, envolvían simbólicamente el sarcófago, ofreciendo su divina salvaguarda al faraón difunto en su interior. La tapa del sarcófago, hecha de granito rojo teñido para que coincidiera con la cuarcita, presentaba una curiosidad. Estaba partida en 2 y había sido reparada en la antigüedad con yeso. Además, su ajuste con la base no era perfecto, lo que llevó a especular que podría no haber sido la tapa originalmente destinada para este sarcófago o que fue terminada con precipitación
debido a la muerte inesperada del rey. El sarcófago en sí mismo era una obra de arte monumental, un último bastión de piedra protegiendo los restos mortales de Tutankamón. El siguiente paso en la larga y metódica excavación de la cámara funeraria era levantar la pesada tapa de granito del sarcófago para revelar lo que yacía en su interior. Esta operación, realizada en octubre de 1925, casi 3 años después del descubrimiento inicial de la tumba, fue otro momento de intensa expectación y considerable desafío técnico. La tapa, con un peso estimado de más de 1 tonelada y sin sentidos cuarto, debía ser elevada verticalmente dentro del espacio extremadamente reducido de la cámara funeraria sin dañar el propio sarcófago ni las paredes pintadas circundantes. Arthur Callender, una vez más, fue el encargado de diseñar y supervisar el sistema de poleas y aparejos necesarios para esta delicada maniobra. Howard Carter, en sus escritos, describió la tensión del momento, la cuidadosa preparación y la lenta y gradual elevación de la losa de granito. A medida que la tapa se separaba del cuerpo del sarcófago, los ojos de los presentes se esforzaban por atisbar el interior. Lo que se reveló inicialmente fue una mortaja de lino que cubría la forma de otro ataúd, el primero de una serie de 3, anidados uno dentro de otro. Carter describió este instante como uno de los momentos supremamente conmovedores de la excavación, comparable al primer vistazo a la antecámara o a la apertura de la propia cámara funeraria. Al retirar la pesada tapa del sarcófago de cuarcita, el equipo de Howard Carter se encontró con una visión que superaba todas las expectativas previas. 3 magníficos ataúdes antropomorfos, es decir, con forma humana, encajados uno dentro de otro, ocupando la totalidad del interior del sarcófago. Cada ataúd representaba al faraón en la forma de Osiris, dios del inframundo, con los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo el cayado y el mayal, símbolos de la realeza. El ataúd más exterior, el número 283, según la catalogación de Carter, estaba hecho de madera de ciprés, recubierta con una fina capa de yeso y luego con láminas de pan de oro. Medía 2 metros y 24 centímetros de largo. Su superficie estaba decorada con un intrincado patrón de plumas rishi en bajo relieve, y sobre este fondo, figuras finamente grabadas de las diosas Isis y Neftis extendían sus alas protectoras a los lados del ataúd. El rostro y las manos eran de una aleación de oro más pálida, y sobre la frente del rey se alzaban la cobra Wadiet y la diosa buitre Nekhbet, protectoras del Alto y Bajo Egipto, adornadas con una pequeña guirnalda de hojas de olivo y flores de aciano. 4 asas de plata, ahora ennegrecidas, habían servido para bajar este pesado conjunto al sarcófago. El segundo ataúd, o ataúd intermedio, número 250, también era de madera recubierta de pan de oro, pero su decoración era aún más suntuosa. Medía 2 metros y 4 centímetros de largo. Presentaba un uso mucho más extensivo de incrustaciones de vidrio coloreado, principalmente lapislázuli, turquesa y cornalina, formando elaborados diseños de plumas rishi y figuras de las diosas aladas Nekhbet y Wadiet. Las franjas del tocado Nemes, las cejas, las líneas cosméticas de los ojos y la barba ceremonial estaban incrustadas con vidrio de color lapislázuli. Un amplio collar de tipo halcón y brazaletes estaban igualmente adornados con incrustaciones multicolores. Una guirnalda floral similar a la del primer ataúd se encontró alrededor de las deidades protectoras de la frente. Curiosamente, los rasgos faciales de este ataúd, así como los de las tapas de los vasos canopos, parecían representar a un hombre mayor y con facciones más angulosas que las conocidas de Tutankamón.
lo que llevó a la teoría de que estos elementos podrían haber sido originalmente preparados para Semeneskara, su enigmático predecesor. Finalmente, al abrir el segundo ataúd, se reveló la joya suprema del enterramiento, el tercer y más interno ataúd, número 255. Este era una obra maestra de la orfebrería egipcia, fabricado enteramente en oro macizo batido con un grosor que variaba entre 2,5 y 3 milímetros. Medía aproximadamente 1,88 m de longitud y pesaba unos asombrosos 110.4 kilogramos, equivalente a casi 243 libras de oro puro. Carter describió que, al ser descubierto, estaba cubierto desde las manos hasta los tobillos por una gruesa capa negra y pegajosa, resultado de la gran cantidad de ungüentos y resinas perfumadas que se habían vertido sobre él durante la ceremonia funeraria. El ataúd de oro macizo estaba exquisitamente cincelado y repujado, con incrustaciones de piedras semipreciosas y vidrio coloreado que realzaban los detalles del tocado nemes, la barba divina, el collar y las figuras protectoras de Nekhbet y Wadjet, cuyas alas envolvían el cuerpo del faraón. Figuras grabadas de Isis y Neftis también adornaban la superficie. Esta secuencia de ataúdes, cada uno más rico que el anterior, representaba múltiples capas de protección mágica y material para el cuerpo del joven rey en su viaje a la eternidad. La apertura del tercer y último ataúd, el de oro macizo, tuvo lugar el 28 de octubre de 1925, casi 3 años después del descubrimiento inicial de la tumba. En su interior finalmente yacía la momia del faraón Tutankamón, envuelta en numerosas capas de vendas de lino fino. Sobre el pecho y el cuello de la momia se encontró una delicada guirnalda floral, compuesta por hojas de olivo, pétalos de loto azul y flores de asciano, un conmovedor vestigio de las ofrendas finales. Entre las capas de vendajes, el equipo de Carter descubrió una asombrosa cantidad de joyas y amuletos, más de 143 objetos en total, colocados estratégicamente sobre el cuerpo para proporcionar protección mágica al difunto. Estos incluían pectorales, collares, anillos, brazaletes, dagas ceremoniales y una miríada de amuletos con formas de dioses, animales sagrados y símbolos jeroglíficos. Sin embargo, el examen de la momia presentó considerables desafíos. Las abundantes resinas y ungüentos que se habían vertido sobre el cuerpo durante el proceso de embalsamamiento y el ritual funerario se habían endurecido con el paso de los milenios, adhiriendo firmemente la momia al fondo del ataúd de oro y las vendas a la propia momia. Esto hizo que el proceso de desenvolver y examinar los restos fuera extremadamente delicado y, en ocasiones, destructivo según los estándares modernos, requiriendo el uso de cuchillos calientes para separar las capas. A pesar de estas dificultades, el hallazgo de la momia real intacta, con todo su ajuar funerario personal, proporcionó una oportunidad sin precedentes para estudiar las prácticas funerarias reales de la dinastía XVIII. Al retirar las últimas capas de vendaje que cubrían la cabeza y los hombros de la momia de Tutankamón, Howard Carter y su equipo se encontraron con el artefacto que, quizás más que ningún otro, llegaría a simbolizar la magnificencia del antiguo Egipto y la fama del joven faraón, la máscara funeraria de oro. Descubierta el 28 de octubre de 1925, la máscara descansaba directamente sobre el rostro del rey dentro del ataúd de oro macizo. Es una obra maestra de la orfebrería, fabricada a partir de 2 láminas de oro de alto quilataje, batidas y unidas, con un peso total que supera los 10 kilogramos, aproximadamente 22 libras y media. Mide 54 centímetros
de altura. La máscara representa un retrato idealizado del joven Tutankamón, con rasgos serenos y una expresión de calma divina. Luce el tocado real Nemes, con sus características rayas azules creadas con incrustaciones de lapislázuli y pasta de vidrio. Sobre la frente se alzan las insignias protectoras de la realeza, la cobra Uadiet, diosa del Bajo Egipto, y la diosa buitre Nechbet, del Alto Egipto, ambas ricamente decoradas. Los ojos están hechos de cuarzo y obsidiana, y las cejas y las líneas cosméticas alrededor de los ojos son de lapislázuli. Una barba divina postiza, símbolo de su deificación y asociación con Osiris, está trenzada y también incrustada con lapislázuli. Un elaborado collar ancho, con terminales en forma de cabeza de halcón, adorna el pecho de la máscara. La parte posterior de la máscara está inscrita con jeroglíficos que reproducen el capítulo 151b del Libro de los Muertos, un hechizo destinado a proteger las diferentes partes del cuerpo del difunto en el más allá. La Bisensemas, función primordial de la máscara, era proteger la cabeza del faraón y facilitar su transformación en un ser divino, asimilado a Osiris, el dios del inframundo, asegurando su renacimiento y vida eterna. Su belleza, riqueza material y profundo simbolismo la convierten en una de las obras de arte más reconocibles y admiradas del mundo. Adyacente a la cámara funeraria y accesible a través de una puerta sin sellar en su pared este, se encontraba una cámara más pequeña que Carter denominó el tesoro. Esta estancia, aunque no tan abarrotada como la antecámara o el anexo, contenía algunos de los objetos más sagrados y ritualmente significativos del ajuar funerario, directamente relacionados con la preservación del cuerpo del faraón y su viaje al más allá. Dominando la cámara se encontraba la imponente capilla canópica dorada. Esta estructura de madera, recubierta de pan de oro, estaba protegida en cada uno de sus 4 lados por estatuas de tamaño natural de las diosas, tutelares Isis, Neftis, Neit y Selket, representadas con los brazos extendidos en un gesto de protección. Dentro de esta capilla se hallaba el cofre canópico propiamente dicho, una exquisita caja de calcita alabastro dividida en 4 compartimentos. Cada compartimento albergaba un ataúd en miniatura de oro macizo, finamente trabajado y con incrustaciones, que contenía uno de los órganos internos embalsamados del rey, el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Cada uno de estos órganos estaba bajo la protección de uno de los 4 hijos de Horus y una de las diosas mencionadas, asegurando su integridad para la vida eterna. Vigilando la entrada al tesoro, orientada hacia el oeste, se encontraba la sobrecogedora figura del dios Anubis, representado como un chacal recostado sobre una capilla portátil o naos dorado, montado sobre un trineo procesional. La estatua del chacal, de madera recubierta con resina negra y detalles en pan de oro. En el collar y las orejas tenía ojos incrustados de calcita y obsidiana que le conferían una mirada penetrante. Dentro de la capilla de Anubis se encontraron compartimentos que contenían diversos objetos de culto y joyas. La presencia de Anubis, el dios del embalsamamiento y guía de los muertos, en este lugar subrayaba su papel como guardián de la necrópolis y protector del difunto. El tesoro también albergaba una notable colección de maquetas de barcos, alrededor de 35 en total, encontradas en toda la tumba, muchas de ellas aquí. Estas embarcaciones de madera, algunas con aparejos, detallados y cabinas pintadas, estaban destinadas a facilitar los viajes celestiales y del inframundo del faraón, incluyendo la travesía con el dios Sol Ra. Numerosas cajas y cofres contenían una deslumbrante variedad de joyas, pectorales, collares, anillos, brazaletes y amuletos confeccionados en oro, plata
y piedras semipreciosas como lapislázuli, cornalina y turquesa, así como fayenza. Estos adornos no solo reflejaban la riqueza del faraón, sino que también poseían un profundo significado mágico y protector. Uno de los hallazgos más conmovedores del tesoro fue el de 2 pequeños ataúdes antropomorfos, cada uno conteniendo un feto momificado. Se cree que estos eran los restos de 2 hijas de Tutankamón y Angesenamón, nacidas muertas o fallecidas poco después del nacimiento. Su inclusión en la tumba de su padre subraya el deseo de unidad familiar incluso en la muerte. Además de estos elementos principales, el tesoro contenía estatuillas de deidades y del rey, implementos rituales, juegos y otros objetos destinados a servir al faraón en su existencia eterna. A diferencia de las tumbas de otros faraones del Imperio Nuevo, que suelen presentar una profusa decoración en múltiples cámaras y pasadizos, la tumba de Tutankamón, Kv62, solo tiene pinturas murales en una de sus 4 estancias, la cámara funeraria. Esta limitación en la decoración se atribuye, una vez más, a la muerte prematura del rey y a la consiguiente necesidad de preparar su sepulcro con celeridad. A pesar de su relativa modestia en este aspecto, las pinturas de la cámara funeraria de Tutankamón son de gran importancia iconográfica y artística, ofreciendo una visión de los rituales y creencias asociados al tránsito del faraón al más allá. Las pinturas, realizadas sobre un fondo amarillo intenso, representan escenas clave del viaje funerario y la deificación del rey. En la pared norte, la más prominente, se desarrollan 3 escenas distintas, leídas de derecha a izquierda. La primera muestra a Ay, el sucesor de Tutankamón, vestido con la piel de leopardo de un sacerdote Sem, realizando la ceremonia de la apertura de la boca sobre la momia de Tutankamón, aquí representado como Osiris, señor del inframundo. Este ritual era esencial para devolver al difunto la capacidad de hablar, comer y respirar en la otra vida. La escena central presenta a Tutankamón, ataviado con las insignias de rey viviente, siendo recibido en el reino de los dioses por la diosa del cielo, Nut, quien le ofrece los símbolos de agua y aliento vital. Finalmente, en la escena izquierda, Tutankamón, ya plenamente deificado y seguido por su Ka, o doble espiritual, es abrazado por Osiris. La pared este muestra la procesión funeraria de Tutankamón, con altos dignatarios y cortesanos arrastrando el catafalco del rey sobre un trineo hacia su lugar de descanso final. En la pared sur, dañada parcialmente por Carter al abrir el acceso a la antecámara, se representa al faraón acompañado por la diosa Hathor y el dios Anubis, quienes le dan la bienvenida al inframundo. La pared oeste está decorada con una escena del Amduat, un texto funerario que describe el viaje nocturno del dios Sol-Ra a través del inframundo. En ella aparecen 12 babuinos que representan las 12 horas de la noche, simbolizando los peligros y transformaciones que el rey, asimilado a Ra, debe superar antes de renacer al amanecer. El estilo artístico de las pinturas, aunque vibrante, en color, muestra signos de una ejecución algo apresurada, con un dibujo menos refinado que el de otras tumbas reales. Una característica peculiar son las misteriosas manchas marrones o pecas que cubren grandes áreas de las pinturas. Investigaciones posteriores han determinado que estas manchas son el resultado del crecimiento de colonias de microorganismos, probablemente hongos, que proliferaron en el yeso húmedo poco después de que la tumba fuera sellada y que afortunadamente murieron hace mucho tiempo sin causar un deterioro progresivo significativo, aunque sí una alteración estética. Estas pinturas, aunque limitadas en extensión, constituyen un valioso testimonio visual de las creencias funerarias
y el arte de un periodo crucial de la historia egipcia. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922 fue solo el comienzo de un proyecto arqueológico de una escala y complejidad sin precedentes. La tarea de excavar, documentar, conservar y trasladar los más de 5.300 artefactos contenidos en las 4 pequeñas cámaras llevaría a Howard Carter y su equipo casi una década de trabajo ininterrumpido y meticuloso, concluyendo esencialmente en 1932. Cada objeto, desde las imponentes capillas doradas hasta el más humilde fragmento de lino, fue tratado con el máximo cuidado. El proceso, como se ha detallado, implicaba la asignación de un número de catálogo, la toma de múltiples fotografías in situ por Harry Burton, la elaboración de dibujos y descripciones detalladas en las fichas de objeto y la cuidadosa extracción del artefacto. Muchos objetos, especialmente los de materiales orgánicos como madera, textiles y cuero, o aquellos con delicadas incrustaciones y pan de oro, requerían un tratamiento de conservación inmediato en el laboratorio de campaña instalado en la tumba de Seti II bajo la experta dirección de Alfred Lucas y Arthur Mace. Este trabajo a menudo implicaba la consolidación de materiales frágiles, la limpieza de superficies y la reparación de daños antiguos o recientes. El embalaje y transporte de los artefactos desde el Valle de los Reyes hasta el Museo Egipcio de El Cairo, a cientos de kilómetros de distancia, presentaba otro conjunto de desafíos logísticos. Se construyeron cajas a medida para cada objeto, utilizando grandes cantidades de algodón hidrófilo, calicó y otros materiales de embalaje para asegurar su protección. Los objetos más pesados y voluminosos, como las secciones de las capillas o el sarcófago, requerían ingeniosos sistemas de aparejos y una considerable mano de obra para ser movidos. El traslado desde la tumba hasta la orilla del Nilo se realizaba mediante un ferrocarril de vía estrecha de Decauville, impulsado por fuerza humana, un proceso lento y laborioso, especialmente bajo el intenso calor egipcio. Desde allí, los tesoros eran embarcados en barcazas para su viaje río abajo hasta El Cairo. Los objetos más valiosos, como el ataúd de oro macizo y la máscara funeraria, recibieron una escolta especial y fueron transportados por tren en un vagón de servicio asegurado. A lo largo de estos 10 años, Carter y su equipo enfrentaron no solo los desafíos técnicos y científicos de la excavación, sino también presiones externas, incluyendo la abrumadora atención mediática mundial, disputas con las autoridades egipcias sobre el control y la propiedad de los hallazgos, y las interrupciones causadas por estos conflictos. La muerte de Lord Carnarvon en 1923 añadió una capa de tragedia y dio origen a la leyenda de la maldición del faraón. A pesar de todas estas dificultades, la dedicación de Carter a la tarea nunca flaqueó. Su objetivo no era simplemente extraer los tesoros, sino comprender y preservar el contexto arqueológico de uno de los hallazgos más importantes de la historia. Aunque la publicación científica final completa de todos los objetos de la tumba, tal como Carter la había concebido, en 6 volúmenes, nunca llegó a materializarse en vida. Sus meticulosos registros, notas, dibujos y las fotografías de Burton depositados en el Instituto Griffith constituyen un legado invaluable que sigue siendo fundamental para el estudio de Tutankamón y su época. Poco después de la apertura de la cámara funeraria de Tutankamón, un evento trágico proporcionó el combustible perfecto para la creación de una de las leyendas más perdurables asociadas con el antiguo Egipto, la maldición de los faraones. El 5 de abril de 1923, apenas unas semanas después de haber presenciado la apertura del sarcófago, Lord Carnarvon, el mecenas de la excavación, falleció en el Hotel Continental Savoy en El Cairo,
a la edad de 56 años. La causa oficial de su muerte fue una septicemia, una infección sanguínea generalizada que se desarrolló a partir de una picadura de mosquito en la mejilla que Carnarvon se había cortado accidentalmente mientras se afeitaba. La noticia de su muerte, dada su prominencia y su conexión directa con la tumba recién abierta de un faraón, desató inmediatamente una ola de especulaciones y teorías sensacionalistas. La prensa mundial, ya ávida de historias sobre el descubrimiento, encontró en la muerte de Carnarvon un filón irresistible. Se informó con diversos grados de veracidad que en el momento exacto de su fallecimiento, las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente y que en Inglaterra, en el castillo de Highclere, su perro favorito, Susie, aulló y murió. Estos supuestos sucesos paranormales, magnificados por la cobertura mediática, sentaron las bases para la narrativa de una maldición antigua desatada por la perturbación del descanso eterno del faraón. La muerte de Lord Carnarvon fue solo el comienzo. La prensa, especialmente aquella excluida del acuerdo de exclusividad que Carnarvon había firmado con The Times de Londres para la cobertura de la excavación, aprovechó cada oportunidad para alimentar la historia de la maldición. Cualquier fallecimiento o desgracia que afectara a personas remotamente conectadas con la tumba o con Egipto era rápidamente atribuido a la venganza del faraón. La novelista Marie Corelli, conocida por sus obras de ficción con tintes ocultistas, contribuyó significativamente a la histeria al afirmar en una carta pública que poseía un antiguo texto que advertía sobre el castigo más terrible para quienes profanaran tumbas selladas. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y un conocido espiritista, sugirió que la muerte de Carnarvon podría haber sido causada por elementales o espíritus protectores dejados por los sacerdotes de Tutankamón. La lista de Namesetina, supuestas víctimas de la maldición, creció con el tiempo, incluyendo figuras como George J. Gould, un financiero estadounidense que visitó la tumba en 1923 y murió de neumonía poco después. Aubrey Herbert, medio hermano de Lord Carnarvon, quien falleció en 1923 tras una cirugía dental que derivó en sepsis. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que supuestamente examinó la momia y murió en 1924. Sir Lee Stack, gobernador general de Sudán, asesinado en El Cairo en 1924. Arthur Mace, miembro del equipo de Carter, quien murió en 1928 de pleuresía. Richard Bethel, secretario de Carter, quien murió en 1929 en circunstancias consideradas sospechosas, supuestamente asfixiado, e incluso el canario de Howard Carter, que según se cuenta, fue devorado por una cobra, símbolo de la realeza egipcia, el mismo día que se abrió la tumba. Cada uno de estos eventos, independientemente de sus causas reales y a menudo mundanas, era presentado por la prensa sensacionalista como una prueba más del poder sobrenatural de la maldición de Tutankamón, manteniendo viva la leyenda durante décadas. A pesar de la persistencia y popularidad de la leyenda de la maldición de Tutankamón, los análisis científicos y estadísticos han refutado consistentemente la idea de una influencia sobrenatural en las muertes asociadas con la tumba. Howard Carter, el descubridor, siempre desestimó la noción de la maldición, calificándola de sandeces y señalando que la mayoría de las personas involucradas en la excavación vivieron vidas largas y saludables. Él mismo murió en 1939, 17 años después del descubrimiento, a la edad de 64 años, de linfoma de Hodgkin, una causa natural no atribuible a ninguna maldición. Se han propuesto varias explicaciones científicas para algunas de las enfermedades y muertes. Una teoría sugiere la posible presencia de patógenos, como bacterias
o esporas de hongos como Aspergillus niger o Aspergillus flavus en el ambiente sellado de la tumba durante milenios. Estos microorganismos podrían haber causado infecciones respiratorias o reacciones alérgicas en individuos susceptibles al ser liberados durante la apertura. De hecho, se sabe que los excrementos de murciélago, a veces presentes en tumbas, pueden albergar hongos causantes de histoplasmosis. Sin embargo, Carter mismo había ordenado tomar muestras de aire y frotis de la tumba, y los análisis de la época no revelaron nada inusual o peligroso. Además, los síntomas de Lord Carnarvon no se manifestaron inmediatamente después de entrar en la tumba, sino semanas después, lo que hace menos probable una infección aguda por patógenos de la tumba. Más recientemente, en 2023, un estudio publicado en el Journal of Scientific Exploration por Ross Fellows propuso que la exposición a la radiación podría ser una explicación para algunas de las muertes. La investigación sugiere que elementos radiactivos naturales como el uranio, presentes en la roca circundante o en los materiales de la tumba, podrían haberse acumulado en el ambiente sellado y que los niveles de radiación dentro de la tumba podrían haber sido significativamente altos. El estudio correlaciona estos niveles potencialmente elevados con la prevalencia de ciertos tipos de cáncer en poblaciones egipcias antiguas y contemporáneas. Incluso se ha especulado que algunas inscripciones antiguas que advertían contra la perturbación de las tumbas podrían haber sido referencias a estos peligros invisibles en lugar de maldiciones sobrenaturales. Sin embargo, la explicación más contundente contra la maldición proviene de análisis estadísticos. Un estudio notable realizado por Mark R. Nelson y publicado en el British Medical Journal en 2002, examinó la supervivencia de 44 occidentales identificados por Carter como presentes en Egipto durante la apertura de la tumba. De estos, 25 fueron considerados como expuestos directamente a la supuesta maldición. El estudio no encontró diferencias estadísticamente significativas en la esperanza de vida o en las causas de muerte entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto. La edad promedio de muerte para los expuestos fue de 70 años, mientras que para los no expuestos fue de 75 años, y la supervivencia media después de la exposición fue similar en ambos grupos. La conclusión fue clara. No había evidencia que respaldara la existencia de una maldición. La fascinación por la maldición parece ser más un producto del sensacionalismo mediático. La fascinación por lo oculto en la década de 1920 y la tendencia humana a encontrar patrones en coincidencias que de cualquier fuerza sobrenatural o peligro físico real dentro de la tumba. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 tuvo un impacto profundo y transformador en el campo de la egiptología. Hasta ese momento, aunque se habían encontrado muchas tumbas reales en el Valle de los Reyes, la gran mayoría habían sido saqueadas extensamente en la antigüedad, dejando a los arqueólogos con fragmentos de información y ajuares funerarios incompletos. La tumba de Tutankamón, aunque también había sufrido al menos 2 intentos de robo poco después de su sellado, se encontró sustancialmente intacta, con una abrumadora cantidad de sus más de 5.000 objetos funerarios en su lugar original o muy cerca de él. Esto proporcionó una oportunidad sin precedentes para estudiar un enterramiento faraónico del Imperio Nuevo en su contexto, ofreciendo una visión increíblemente detallada de los rituales funerarios, las creencias sobre el más allá, el arte, la artesanía y la vida cotidiana de la realeza egipcia de la dinastía 18. Los objetos mismos, desde el mobiliario y los carros hasta las joyas y los textiles, revelaron un nivel de sofisticación artística y técnica que asombró al mundo. Además, la excavación de la tumba de Tutankamón
dirigida por Howard Carter, estableció nuevos estándares para la práctica arqueológica. La meticulosa catalogación de cada objeto mediante un sistema de fichas, la exhaustiva documentación fotográfica de Harry Burton y el énfasis en la conservación in situ por parte de especialistas como Alfred Lucas y Arthur Mace representaron un avance significativo con respecto a los métodos de excavación más apresurados del pasado. Este enfoque riguroso aseguró que la máxima cantidad de información se preservara para el estudio futuro y sentó un precedente para las excavaciones posteriores. El descubrimiento también impulsó el interés público por la egiptología a niveles nunca antes vistos, generando financiación para futuras investigaciones y atrayendo a una nueva generación de eruditos al campo. Aunque Tutankamón fue un faraón relativamente menor en términos de duración de su reinado e impacto político directo, el hallazgo de su tumba lo convirtió en una de las figuras más famosas del antiguo Egipto, y su tesoro se convirtió en una ventana invaluable a una civilización perdida. La investigación sobre los objetos de la tumba continúa hasta el día de hoy, revelando constantemente nuevos detalles sobre la tecnología, el comercio, la religión y la vida social del antiguo Egipto. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 no solo revolucionó la egiptología, sino que también desató una ola de fascinación mundial por el antiguo Egipto, un fenómeno cultural que se conoció como egiptomanía o tutmanía. Las imágenes de los tesoros dorados, la historia del rey niño y el misterio de la tumba intacta capturaron la imaginación popular de una manera sin precedentes. Esta fascinación se manifestó en prácticamente todos los aspectos de la cultura popular de la década de 1920 y más allá. En el mundo del arte y el diseño, los motivos egipcios se convirtieron en una influencia dominante, integrándose de manera prominente en el emergente estilo Art Deco, formas geométricas, colores vibrantes como el azul lapislázuli, el turquesa y el oro, y símbolos icónicos como el loto, el escarabajo, el ureo cobra y el ojo de Horus. Se incorporaron en la arquitectura, el mobiliario, la joyería, los textiles y las artes decorativas. Edificios de cine, hoteles y residencias privadas adoptaron elementos de diseño inspirados en los templos y tumbas egipcias. La moda femenina de los años 20 también reflejó esta tendencia, con peinados estilo bob que evocaban los tocados egipcios, el uso de col para delinear los ojos y la popularidad de joyas con escarabajos, serpientes y jeroglíficos. Los diseñadores de alta costura presentaron colecciones inspiradas en Egipto, y la imagen de Cleopatra, ya popular, se fusionó con el aura de Tutankamón. La música popular también se hizo eco del fervor, con canciones como All King Tut de Harry von Tilser y William Jerome en 1923, que presentaba una visión alegre y algo irreverente del faraón y sus riquezas, convirtiéndose en una melodía popular para bailar el Charleston. Décadas más tarde, en 1978, Steve Martin reviviría esta tradición con su canción cómica King Tut, coincidiendo con la gira de los tesoros de Tutankamón por Estados Unidos. El cine y la literatura no tardaron en explotar el misterio y el exotismo asociados con el descubrimiento. La leyenda de la maldición del faraón, alimentada por la muerte de Lord Carnarvon, se convirtió en un tema recurrente. La película de Universal Pictures, La momia de 1932, protagonizada por Boris Karloff, se inspiró directamente en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y los rumores de la maldición, estableciendo un arquetipo duradero en el género de Sindkindri, terror. Las revistas pulp de aventuras de la época también incorporaron con frecuencia escenarios egipcios y momias vengativas en sus tramas.
Incluso la publicidad utilizó la imagen de Tutankamón y los símbolos egipcios para evocar lujo, exotismo y modernidad. El joven faraón, que había sido una figura menor en la historia de su propio tiempo, se convirtió póstumamente en un ícono cultural global, un embajador del antiguo Egipto para el mundo moderno. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922 coincidió con un periodo de efervescencia nacionalista en Egipto y tuvo un impacto significativo en la forma en que el país percibía y gestionaba su vasto patrimonio arqueológico. Durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, la egiptología había estado dominada por arqueólogos y expediciones extranjeras, principalmente europeas y americanas. Si bien estos esfuerzos habían llevado a importantes descubrimientos, también habían resultado en la salida de una gran cantidad de antigüedades egipcias hacia museos y colecciones privadas en el extranjero, bajo el sistema de partage que permitía la división de los hallazgos. La revelación de los tesoros de Tutankamón, una tumba real prácticamente intacta y de una riqueza asombrosa, se produjo en un momento en que Egipto luchaba por su independencia del control británico, formalmente lograda en febrero de 1922, aunque con limitaciones significativas. La magnitud del hallazgo y la atención mediática mundial que generó sirvieron como un poderoso catalizador para el sentimiento nacionalista egipcio. Figuras políticas e intelectuales egipcias comenzaron a argumentar con más fuerza que el patrimonio antiguo de Egipto pertenecía al pueblo egipcio y debía permanecer en el país. La disputa sobre la propiedad y el control de los artefactos de Tutankamón se convirtió en un punto focal de esta creciente conciencia nacional. El gobierno egipcio, liderado por figuras como Saad Zaghloul, afirmó el derecho de Egipto a la totalidad de los tesoros, desafiando las expectativas anteriores de Carter y Carnarvon de recibir una parte de los hallazgos según las prácticas de concesión de la época. En diciembre de 1922, el gobierno egipcio reclamó formalmente los artefactos. Las tensiones aumentaron y en febrero de 1924, el gobierno egipcio tomó el control de la tumba, impidiendo temporalmente el acceso a Carter y su equipo. Esta acción fue un claro mensaje de que Egipto estaba decidido a ejercer su soberanía sobre su herencia cultural. La apertura formal de la tumba al público egipcio por Saad Zaghloul en marzo de 1924 fue un acto simbólico de reapropiación nacional. Este episodio contribuyó a un cambio gradual pero significativo en la política de antigüedades de Egipto, llevando a una mayor restricción en la exportación de artefactos y a un mayor énfasis en la formación de egiptólogos egipcios y en el desarrollo de instituciones museísticas nacionales capaces de albergar y estudiar el patrimonio del país. El descubrimiento de Tutankamón, por lo tanto, no solo reveló los esplendores del pasado faraónico, sino que también jugó un papel en la configuración de la identidad cultural y la política patrimonial del Egipto moderno. Más de un siglo después de su descubrimiento, la fascinación por Tutankamón y los tesoros de su tumba no ha disminuido. El Rey Niño sigue siendo una de las figuras más reconocibles del antiguo Egipto, y su máscara dorada es un ícono cultural global. Exposiciones itinerantes de una selección de sus artefactos, como la famosa gira Tesoros de Tutankamón, de la década de 1970, atrajeron a millones de visitantes en todo el mundo, demostrando un apetito público insaciable por conectar con este capítulo de la historia egipcia. Aunque los objetos más frágiles, incluida la máscara funeraria y los ataúdes de oro, ya no viajan fuera de Egipto para garantizar su preservación, la leyenda de Tutankamón continúa inspirando libros, documentales, películas y obras de arte. La investigación científica sobre su momia
y los artefactos de su tumba también persiste, utilizando tecnologías cada vez más avanzadas para desvelar nuevos detalles sobre su vida, su salud, su muerte y las técnicas artesanales de su tiempo. La historia de su descubrimiento, con sus elementos de perseverancia, suerte y el drama de la maldición, sigue siendo una narrativa cautivadora que trasciende generaciones y culturas. La tumba misma, KV62, en el Valle de los Reyes, aunque ahora con la momia del rey expuesta en una vitrina climatizada y muchos de sus tesoros trasladados, sigue siendo un importante destino turístico. Un lugar donde los visitantes pueden sentir una conexión tangible con el pasado lejano. Durante décadas, la mayor parte de la vasta colección de artefactos de la tumba de Tutankamón se ha exhibido en el Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, en El Cairo. Sin embargo, para albergar adecuadamente esta colección incomparable y muchos otros tesoros del antiguo Egipto, se concibió un proyecto monumental, el Gran Museo Egipcio, conocido como GEM. Situado en Giza, con vistas a las pirámides, el GEM está destinado a ser el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Una de sus características más destacadas será la exhibición, por primera vez en la historia, de la colección completa de los más de 5.000 artefactos de la tumba de Tutankamón en un solo lugar. Se han dedicado 2 amplias galerías, con una superficie de aproximadamente 7.500 metros cuadrados, exclusivamente a Tutankamón. Estas salas permitirán una presentación mucho más completa y contextualizada de los tesoros, mostrando no solo los objetos más icónicos, como la máscara dorada, los ataúdes y el trono, sino también una gran cantidad de artículos personales, mobiliario, carros, armas, textiles y provisiones funerarias que ofrecen una visión más íntima de su vida y su época. El traslado de los artefactos desde el antiguo museo al GEM ha sido un proceso complejo y meticuloso, realizado en etapas y con extremas precauciones para garantizar la seguridad de estas piezas irreemplazables. El GEM también cuenta con laboratorios de conservación de última generación, donde los objetos de Tutankamón, algunos de los cuales nunca antes habían sido exhibidos públicamente o requerían una restauración extensiva, están siendo tratados y preparados para su nueva presentación. La inauguración oficial del Gran Museo Egipcio es un evento muy esperado a nivel mundial. Se espera que la exhibición completa de los tesoros de Tutankamón en este nuevo y grandioso entorno no solo mejore la experiencia del visitante, sino que también facilite nuevas investigaciones y promueva una apreciación aún mayor del legado del joven faraón y de la civilización del antiguo Egipto. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter y Lord Carnarvon hace más de un siglo no fue simplemente el hallazgo de oro y objetos antiguos, fue la resurrección de un rey casi olvidado y la apertura de una ventana incomparable a la vida, la muerte y el arte del antiguo Egipto. La historia de su búsqueda, marcada por la perseverancia frente al escepticismo y la recompensa final de Mins Tendoensend, un tesoro intacto, sigue siendo una de las narrativas más convincentes de la exploración arqueológica. Los objetos maravillosos que emergieron de las arenas del Valle de los Reyes no solo deslumbraron al mundo por su belleza y riqueza material, sino que también proporcionaron datos invaluables que transformaron la egiptología, ofreciendo una comprensión más profunda de la dinastía XVIII, un periodo de profundos cambios religiosos y políticos. El meticuloso trabajo de Carter y su equipo internacional sentó nuevas bases para la documentación y conservación arqueológica, un legado que perdura en la disciplina. Más allá de la ciencia, Tutankamón se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando modas, arte
y una fascinación popular por el antiguo Egipto que continúa hasta nuestros días. La leyenda de la maldición, aunque científicamente desacreditada, añadió una capa de misterio que solo sirvió para aumentar su fama. Y en Egipto, el descubrimiento avivó un creciente sentido de orgullo nacional y la determinación de proteger y controlar su propio patrimonio cultural. Hoy, mientras los tesoros de Tutankamón se preparan para su exhibición completa en el Gran Museo Egipcio, el eco del Rey Niño resuena con más fuerza que nunca. Su historia nos recuerda la fragilidad de la memoria histórica, el poder del descubrimiento para reescribir el pasado y la capacidad perdurable de la belleza y el misterio para cautivar el espíritu humano a través de los milenios. Tutankamón, el faraón que reinó brevemente y fue enterrado con la esperanza de la eternidad, ha alcanzado a través de su tumba una forma de inmortalidad que sus sucesores nunca podrían haber imaginado ni borrado.